Muy bien, vamos a empezar después de un tiempo poderoso de oración. Empezamos con el estudio de esta noche y continuamos con el mismo tema que empezamos la semana pasada. En la semana pasada, hablando sobre los diferentes aspectos del Espíritu Santo, vimos, vimos que hasta que no llegamos a cero en nuestra vida, a lo más, a la conclusión de que sin Dios y sin su poder, en mi propia fuerza, en mi habilidad, en mi capacidad, sin el Espíritu Santo en mi vida, yo no puedo hacer nada de lo que Dios me pide hacer, ni del plan de Dios en mi vida. Hasta que no llegamos a cero, el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Está ahí, está con nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Recibimos el Espíritu Santo. Si se lo pedimos a Dios, incluso lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos. Porque la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo os lo daré. Si pidáis el Espíritu Santo a mi Padre, Él os lo dará, os enviará. Lo tenemos, pero hasta que no llegamos a ese punto cero en nuestra vida, de reconocer que no somos nadie, que no somos nada sin Él, no empieza a obrar en nuestra vida. El Espíritu Santo espera a que nosotros lleguemos a ese momento en nuestra vida. Incluso en la vida de los discípulos vemos esto ilustrado. Cuando Jesús nos dice la Biblia que estuvo con ellos 3 años y medio, enseñándoles, demostrándoles. Estaban ellos viendo, escuchando la palabra de Jesús, la palabra de Dios, viendo el ejemplo, viendo cómo sanaba enfermos, cómo echaba fuera demonios, cómo alimentaba a los necesitados, multiplicando el pan y los peces, viendo el poder de Dios, viendo el amor de Dios, viendo la actitud de Cristo, viendo todas las obras de Dios. Sin embargo, ellos estando ahí con Cristo se creían fuertes, se creían valientes, capaces de continuar con la obra de Cristo. Pero nos damos cuenta que hasta que no fueron probados, hasta que no llegó el momento de la realidad, perdón, el momento cuando estaban crucificando a Cristo Jesús, la Biblia dice que todos lo abandonaron, lo dejaron solo. El momento de la prueba, incluso Pedro, el que más valiente se hacía, el que más hablaba siempre, le dijo a Cristo Jesús, yo no te voy a abandonar nunca, yo no voy a negarte nunca, me estoy dispuesto incluso a morir por ti y te seguiré hasta el fin de mi vida si es necesario. Pero cuando llegó el momento de la prueba, lo negó 3 veces y abandonó a Cristo junto con los demás. Solamente, como nos dice la Biblia, quedó Juan, el discípulo amado, ahí con Cristo Jesús. Hasta que no pasamos por la prueba como creyentes, hasta que no pasamos por ese momento de prueba, no sabemos en quién o qué es realmente lo que creemos. Eh, es muy fácil hablar de las cosas que hemos aprendido de la Biblia. Es muy fácil hablar de nuestro conocimiento bíblico, a ver cómo lo digo, hablar de cuánto sabemos, cuánto hemos aprendido, cuánto conocemos de la palabra, y creer que porque tenemos ese conocimiento, esa sabiduría, esa revelación, entre comillas, de la palabra de Dios, estamos firmes, estamos bien, estamos fuertes en el Señor. Sin embargo, hasta que no pasamos por esa prueba, no nos damos cuenta lo poco que realmente nos conocemos, lo poco que realmente sabemos acerca de nuestra relación con Cristo y nuestra fe, en qué está basada la fe. Cuando llega el momento que tenemos que escoger entre la vida y Cristo, entre salvar nuestra vida
salvar nuestra vida, lo que valoramos, o morir por Cristo, no entendemos realmente. Es por eso que Cristo Jesús dijo en una ocasión que Él conocía los corazones de los hombres. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe de lo que somos capaces, y por eso no ponía su confianza en ninguno de los hombres. Y necesitamos pasar por la prueba. Es por eso que Cristo Jesús lo permite como parte de nuestro crecimiento, de nuestro crecer en Dios. Y no lo hace para destruirnos, no lo hace para destruirnos, sino que lo hace precisamente para demostrarnos, para que seamos sinceros y veamos lo que hay en nosotros. Eh, y para que cuando vengan los tiempos difíciles, tiempos de lucha, tiempos de persecución, tiempos de prueba, estemos firmes y venzamos, que es el propósito de Dios, vencer, manifestar su gloria, manifestarnos como hijos maduros de Dios que saben manipular, saben obrar, saben manejar, mejor que manipular, manejar el dominio, la autoridad y el poder que tenemos en Cristo, porque hemos vivido por la prueba, hemos pasado por la prueba. Como decía el apóstol Pablo, de conocer el sufrimiento de la cruz de Cristo, de conocer el poder de su resurrección y el poder de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando hemos pasado por el valle de sombra de muerte, hemos pasado por la lucha, hemos pasado por la situación, sabemos cómo vamos a responder, sabemos si nuestra fe está basada realmente en Cristo y en su palabra y en su poder, o está basada en nosotros mismos, en nuestra habilidad, la cual no nos va a dar la victoria. Nuestra sabiduría, nuestra habilidad, cuando nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos a la lucha, no nos va a dar la victoria, porque nos derrumbamos. Cuando estamos en una prueba, normalmente como personas, como humanos, cuando estamos pasando por un momento de prueba, como creyentes normalmente tomamos una de dos decisiones. Eh, la primera decisión o una de ellas es decir, llegar a la conclusión, esto no va conmigo, esto no sirve, esto es solamente para los creyentes especiales, dotados por Dios, escogidos por Dios, aquellos que han tenido algún tipo de experiencia sobrenatural con Dios que yo no he tenido. Eh, no es para mí, no funciona, no funciona. Y o negamos de Dios o simplemente nos convertimos en creyentes fríos, o que simplemente, aunque no neguemos de Dios, pero estamos ahí cumpliendo con nuestro deber, con lo que nos impone, y aguantando quizás hasta que algún día en su misericordia Dios nos saque de ahí de esa situación. O tomar la decisión de decir, no soy lo que yo pensaba que era, la fe que yo creía que tenía, mi conocimiento, mi relación con Cristo no es la que yo creía, y meternos más en relación con Dios, a buscar su palabra, a buscar lo que está fallando, a arrepentirnos, a someternos más al Espíritu Santo. A reconocer que sin el Espíritu Santo no somos nada, y a someternos a su voluntad y a decirle sinceramente al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en mi fuerza no funciona, en mi conocimiento no funciona, con la experiencia que yo tengo en estas cosas de la Biblia, de Dios, de religión, no estoy venciendo. Por favor, lléname. Necesito tu gracia, necesito tu poder, necesito tu presencia, necesito que tú seas el Señor de mi vida, necesito, Señor. Y es por eso que pasamos por estas pruebas, a veces más, a veces menos, según cómo seamos de rápidos en responder al tratar de Dios en nosotros. Y según lo pronto que nos demos cuenta que sin Cristo nada podemos hacer. Él mismo lo dijo una vez, sin mí o aparte de mí nada
podéis hacer. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, tenemos las palabras poderosas que todos conocemos, creo, lo hemos escuchado muchas veces, que el Señor le habló a Zorobabel. Le dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y sigue hablando la profecía de que Dios le da a Zorobabel, es poderosa. ¿Quién eres tú, oh gran monte, para que te enfrentes a Zorobabel? En otras palabras, una vez que Zorobabel se recibió esta revelación de que no lo iba a vencer en su fuerza, no iba a vencer con sus ejércitos, no iba a vencer en su situación como rey, no iba a vencer en su propio poder, sino que iba a ser obra del Espíritu Santo, obrando en su vida, en obediencia, en sometimiento al Espíritu Santo. No habría monte ni enemigo que se opusiera ni que se resistiera a él. Y es ahí donde tenemos que llegar, en ese momento decisivo de nuestra vida, de llegar a cero y de tomar la decisión correcta, que es decirle, Espíritu Santo, te necesito, no puedo, lo he intentado, lo he hecho. El Espíritu Santo, quizás el símil más claro que tenemos en la Biblia, acerca de cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, lo encontramos en Juan 3, versículo 8, cuando Jesús habla con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo viene y le pregunta a Jesús qué hay que hacer para nacer de nuevo. Perdón, estoy en Juan 3:18, Juan 3:8, perdón. Estaba en Juan 1, Juan 3:8. Nicodemo se le acerca y le dice, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo, para entrar en el reino? Y Jesús empieza a explicarle, a decirle, necesitas nacer de nuevo. El que quiere entrar en el reino necesita nacer de nuevo. Y después más adelante el que quiera vivir, entrar en este reino, participar del poder y de los beneficios del reino, necesita nacer del espíritu, de agua y del espíritu, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y después nos da un símil para que entendamos cómo obra el Espíritu Santo. Y yo creo que esta enseñanza a veces no la hemos entendido bien como creyentes. Creemos que el Espíritu Santo es simplemente recibir el Espíritu Santo, una experiencia más, una opción que podemos recibirla, no recibirla, aceptarla, no aceptarla, creerla, no creerla. Sin embargo, vemos en la Biblia, vimos el sábado pasado en el estudio de que es importante, que el Espíritu Santo es Dios y que a veces no lo tomamos en cuenta y que nuestra relación con el Espíritu Santo nos va a llevar a un conocimiento y un entendimiento más claro y más profundo de Cristo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo Jesús, nos va a enseñar todo acerca de Cristo Jesús y nos va a moldear, como vimos también el sábado pasado. Vas a tratar con nosotros quitando las capas, quitando las cosas, a guiarnos en cuanto a qué cosas en nuestra vida están impidiendo que se manifiesten el carácter, la naturaleza, la manifestación del Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, en Romanos, en Efesios, las manifestaciones del Padre, las manifestaciones del Espíritu, las manifestaciones de Cristo, el poder, el carácter, la naturaleza de Cristo Jesús y su Espíritu en nuestras vidas. Okay, quizás la semana que viene estudiemos un poco más acerca de esto, de los diferentes aspectos de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero volviendo al tema, nos damos cuenta que compara al Espíritu Santo al viento y le dice, porque el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Igual que el viento, el Espíritu Santo obrando en el creyente no sabe de dónde viene ni dónde va. El viento sopla, el viento sopla, pero no sabes dónde viene y dónde va. Ves el resultado, ves los efectos, pero no puedes controlarlo, no puedes pararlo. Nos habla de la soberanía del viento, por así decirlo. Nos habla de la soberanía del viento. Yo no puedo decirle al viento, hoy no soples porque no quiero que soples. Hoy no muevas las ventanas, no entres en mi casa, no soples el polvo de la calle aquí dentro que acabo de limpiar. No hagas tanto ruido. Eh, no podemos controlarlo, es soberano. Podemos ver su resultado, ver los efectos, pero no sabemos de dónde vienen, ni dónde va, ni controlarlo. Y así es el Espíritu Santo en nuestra vida, que es Dios soberano. El Espíritu Santo es Dios y es soberano. Y nada puede impedir que sople el viento, de la misma forma que no podemos impedir que obre el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que a veces me da risa cuando hablo de Cristo con alguien, o me pregunta alguien o le estoy hablando de Cristo Jesús a alguien y me contesta, sí, todo eso está bien, algún día lo aceptaré, o cuando conozca más de la Biblia lo aceptaré, o cuando entienda más de la palabra de Dios lo aceptaré. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando empieza a obrar en tu vida, empieza a revelarse en tu vida, empieza a darte revelación de Cristo a través de una persona, de otra, de un testimonio, de otro, de algo que te hace escuchar a alguien hablar en algún lado, te encuentras con alguien en la calle soberanamente y te habla de Cristo, es porque el Espíritu Santo está detrás de ti. Y si el Espíritu Santo está detrás de ti y está obrando en tu vida y te está diciendo quita esto, si eres cristiano te va a decir quita esto de tu vida, conságrate más, busca esto, haz esto, ora más, ayuna, lee la Biblia, entra en mi presencia, reaviva esa relación conmigo que tenías antes. No puedes decir no quiero, porque Él va a seguir y Él está ahí. Y si no eres cristiano es lo mismo, es soberano. Y si Él está obrando en tu vida, y te vas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, aunque digas que no crees en Él, aunque no creas en Dios, si está poniendo gente en tu camino que te hablan de Dios, está poniendo circunstancias en tu vida donde claramente puedes ver la mano de Dios obrando a tu favor, protegiéndote de la muerte, protegiéndote del mal, protegiéndote de esto, del otro, es porque está obrando en ti. Y lo mejor que puedes hacer es someterte a Él, levantar las velas de tu vida y dejar que te sople y te llene tus velas con su poder y te lleve a donde quiere llevarte, que es a la voluntad de Dios para ti y a que glorifiques el nombre de Cristo Jesús y cumpla su voluntad en tu vida. El Espíritu Santo obra, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo nos presenta a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos da el mensaje del reino, la palabra de Dios de una forma o de otra. Y lo que pase como consecuencia de esa influencia del Espíritu Santo, de ese soplar del Espíritu en tu vida, ya depende de ti y de la actitud que tú tomes hacia ella. Puedes rechazarla, aunque esté ahí constantemente obrando en ti. Puedes rechazarla o puedes aceptarlo y someterte a Él y decirle, me rindo, acepto, perdóname, me entrego a ti, a tu voluntad. Y todo esto lo digo para darnos a entender de que todo depende del Espíritu Santo, incluso el nuevo nacimiento depende del Espíritu Santo. Toda nuestra vida depende de que estemos conectados con Él y depende que dependamos del Espíritu Santo. Incluso la gran comisión. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús antes de irse al cielo, lo podéis encontrar en Marcos, en Mateo, nos da una gran comisión, lo que se conoce como la gran comisión, la misión de la iglesia, por así decirlo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas
las criaturas, y todo aquel que crea en mí, predicar el reino, el evangelio del reino, el mensaje del reino, todo aquel que crea en mí será salvo, bautizándonos en el nombre de Dios y sanando enfermos, expulsando demonios, etcétera, etcétera. Incluso esa comisión que nosotros como cristianos, como iglesia, la hemos tomado y la hemos hecho como parte nuestra, como una, a ver cómo lo explico, una responsabilidad y un deber nuestro. Y nos esforzamos tanto porque se cumpla. Incluso a veces nos sentimos mal porque creemos que no lo estamos cumpliendo bien o como o al pie de la letra o lo suficiente o etcétera. Eh, eh, no sé si me entendéis o no. Y lo que ha hecho la Iglesia a través de los años es hacer programas para que se cumpla esta gran comisión. Si lleváis tiempo en el Evangelio como yo, conoceréis muchos de ellos, como las 4 leyes espirituales, 2000 almas antes del año 2000, y un montón de programas humanos animándonos, incluso en algunos casos metiéndonos miedo, porque si no cumples con la gran comisión, no estás llevando fruto para Dios y Dios te va a cortar, etcétera, etcétera. Sin embargo, incluso eso, el Espíritu Santo lo ha tomado de nuestras manos y lo ha cogido Él y lo ha hecho su responsabilidad. Eh, la gran comisión está en las manos del Espíritu Santo. El ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Eh, no sé si me entendéis o no, si entendéis lo que quiero decir. Y hay mucha diferencia en que el Señor, en que tú vayas en tu fuerza. Muchas veces sembrando la semilla donde el terreno no está preparado. Gastando miles y miles de dólares en producir panfletos y en producir cosas. Y no digo que esté en contra de los panfletos y de los folletos y todo eso. Lo que estoy diciendo es que sí, que hay mucha diferencia en que lo hagamos nosotros en nuestra fuerza y en que el Espíritu Santo prepara el terreno, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo pone gente delante de ti, tu influencia, para que tú, el río de Dios que fluye en ti, el río de agua viva, los influya. Ahora, para que eso funcione, se entiende de que tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo con la vela de nuestra vida alzada para que el viento del Espíritu nos impulse. Esta misma hace 3 días quizás, escuché el testimonio de una chica por la cual estábamos orando. No quería saber nada de Dios, viviendo sola, viviendo en pecado, viviendo abandonada prácticamente, sin familia. Sin embargo, cuando llegó el momento del Espíritu Santo en su vida, de repente nos enteramos, se ha convertido al Señor, se ha entregado a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere, como quiere, haciendo lo que Él ve necesario en el momento, en la vida de esa persona, en el momento adecuado. No sé si me entendéis o no. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla y orar. Incluso en la oración, ya que menciono la oración. Hace poco le preguntaba al Señor, Señor, ¿están mis oraciones produciendo? Y yo creo que todo creyente le hace esas preguntas al Señor. ¿Están mis oraciones cuando oro por el mundo, cuando oro por la iglesia, cuando oro por el cuerpo de Cristo, cuando oro por avivamiento? ¿Están teniendo resultado? ¿Las estás escuchando? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor? Y el Señor, a través de su Espíritu, me hizo ver, o me hizo ver de que cuando yo estoy orando por un caso específico, cuando yo estoy orando en lenguas, en el Espíritu, o cuando estoy orando por el cuerpo de Cristo, aunque yo no esté viendo el resultado como yo quiera verlo, aunque no lo esté viendo en mi entorno cercano, está produciendo fruto en diferentes partes.
Llevo 2 o 3 semanas escuchando testimonios de cómo se está levantando la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cosa que llevo orando bastante tiempo, bastantes años, de cómo está cambiando gente, como esta chica que acabo de comentar, cómo están cambiando situaciones en diferentes partes del mundo, cómo está, el Espíritu Santo me hizo ver, esto es la influencia de las oraciones de los santos, que aunque tú creas que no están teniendo efecto, aunque tú creas que no están haciendo nada, que no están siendo contestadas, si tú estás sometido al Espíritu Santo y oras y cumple y te dejas llevar por el viento del Espíritu, a orar y a interceder por aquello que el Espíritu Santo pone en tu vida, por sentir la carga de Cristo Jesús. Señor, ¿cuántas veces hemos orado? Señor, quiero sentir tu corazón, quiero orar de acuerdo a tu corazón. Y empezamos a orar por fe, a veces sin saber. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es Él el que hace la obra de evangelismo. Es Él y nosotros somos instrumentos, vasos en sus manos. Nosotros somos el lugar, como vimos el sábado pasado, el trono de Dios desde donde fluye el templo de Dios, la presencia de Dios en nosotros, desde donde fluye el reino, el río de vida. O sea que lo que quiero decir con eso es que no te desanimes cuando estás evangelizando o cuando estás orando, sino que aprendas a depender del Espíritu Santo y a saber que si tú estás obrando en obediencia, el Espíritu Santo se encargará de que la semilla que ha sido sembrada lleve fruto, de que las oraciones produzcan el resultado necesario, debido en el momento preciso, exacto, de que Él está en control. ¿Por qué? Porque su función, su ministerio es formar a Cristo en ti y glorificar a Cristo a través de ti. Okay. Hay algo podemos aprender en Juan, en el Evangelio de Juan, el proceso quizás o la secuencia de las cosas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empezando con el capítulo 1, podemos ver el objetivo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 1 vemos que el objetivo del Espíritu Santo, el primero que vemos ahí en Juan capítulo 1, perdón, me estoy trabando, Juan capítulo 1, los objetivos del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista dice, yo no lo conocía. Okay, si queréis verlo. O si no lo cito, si no perdemos tiempo, pero dice, yo no lo conocía. Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice, yo no lo conocía. Y ahora eso es una frase que nos llama la atención. No lo conocía. La palabra de Dios nos enseña de que eran familiares, de que María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan. Estoy seguro de que en más de una ocasión durante la niñez de Cristo se encontraron y jugaron juntos y pasaron tiempo juntos. Sin embargo, aquí está hablando de Jesús como el Cristo, como el soberano, como el Hijo de Dios. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a preparar el camino para el Señor me dijo, aquel sobre el cual veas descender el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Ok, vamos a verlo si queréis. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender. Ok, y esto es importante que entendamos. Aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo no lo he visto, y yo lo he visto, dice Juan, yo lo he visto. He visto al Espíritu Santo descender sobre Cristo Jesús.
y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que, ¿qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo está relacionado de una forma definitiva y directa con el Hijo de Dios, con nuestra posición como hijos de Dios. En otras partes de la Biblia se conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Hijo. No nos ha dado espíritu, nos ha dado el Espíritu de adopción, por el cual podemos llamarle Abba, Padre, o Padre, Padre. El Espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios. Aquel sobre el cual veas descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Y lo que una de las obras, objetivos del Espíritu Santo, según Juan capítulo 1, entonces es revelar nuestra condición de hijos, es el llevarnos a esa posición de hijos maduros. La tierra, la creación entera gime aún hasta que lleguemos y se manifiesten más los hijos de Dios, hijos maduros. No voy a entrar en detalles porque lo hemos estudiado antes, pero está hablando de hijos maduros que saben llevar los negocios de su padre, andar en autoridad y en dominio. Después de ahí nos podemos saltar al capítulo 3, que ya lo hemos visto. El Espíritu Santo es como el viento que sopla, no sabes de dónde viene y dónde va. Nos habla del Dios soberano, el poder soberano de Dios. En el capítulo 4 tenemos la mujer de Samaria, la historia de la mujer samaritana. Él llegó al estanque, al pozo de Jacob para sacar agua. Venía con su cántaro y bajó el cántaro en el agua con una cuerda, porque el pozo era hondo, y lo subió lleno de agua. Y el agua en la Biblia, acordarse que lo hemos visto cuando Jesús le dice aquí en el capítulo 4, tú estás buscando agua, el agua que yo te daré. Si tú bebieras el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y la mujer dice, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí todos los días a sacar agua. El Espíritu Cristo Jesús le dijo, yo soy esa agua viva. El que bebe de mí, de su interior brotarán como una fuente, agua viva, agua para vida, una fuente de agua para vida. ¿Ok? Es importante que el Espíritu Santo en nuestras vidas es vida y nos convierte. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nos convierte en vasos capaces y dispuestos para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de agua, agua que produce vida. De la misma forma que la mujer samaritana llenó su cántaro de agua del pozo. Jesús le dice, si tú bebes de mí, esa agua de vida que soy yo estará en tu interior y producirá vida. El agua produce vida. Sin agua no hay vida. Si tú cortas el agua de cualquier situación, de cualquier planta, de cualquier pueblo, ahora mismo aquí en Murcia tenemos un problema con el agua. No hay agua, los depósitos, los estanques se están secando, y los agricultores se quejan de que la cosecha se está muriendo, porque donde no hay agua hay muerte, pero donde hay agua hay vida. El Espíritu Santo nos llena, nos hace vasos para portar el Espíritu, para contener el agua de vida. O sea que vemos de que sin el Espíritu no hay vida. Todo depende del Espíritu Santo. Desde el primer soplo de su aliento hasta el último, depende del Espíritu Santo. Él produce vida. La letra, hemos visto también, la letra sin el Espíritu produce muerte, pero la letra con el Espíritu produce vida. Produce vida. Lo que quiero que veamos aquí vuelvo a repetir, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Uno de los errores más peligrosos que podemos cometer en nuestra vida como creyentes es separar entre el Padre, el Hijo,
y el Espíritu Santo. Si empezamos a, como hacen algunos, a estudiar sobre el Espíritu Santo, a hablar de que necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, y empezamos a enfatizar el Espíritu Santo, y por enfatizar al Espíritu Santo nos descuidamos al Padre, descuidamos al Hijo, estamos en peligro. Si, como nos han enseñado muchos, al Espíritu Santo no hay que hablarle, al Espíritu Santo no hay que referirse, el Espíritu Santo simplemente está ahí para obrar en tu vida. Hay que poner a Cristo en el centro, y enfatizamos al Hijo, y nos olvidamos del Espíritu Santo y del Padre. Corremos peligro de cometer un error muy grande. Y lo mismo pasa con el Padre, como hacen algunas religiones y sectas. El Padre, pero el Padre demostró su amor a través del Hijo, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, que la envía precisamente a nuestra vida para que nos revele y forme a Cristo en nosotros. O sea que lo que estoy diciendo con eso es que no tengamos cuidado de no separar entre ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, producen vida. Y tenemos que tener cuidado de no hacer una diferencia, exaltar uno más que el otro, porque eso produce decepción y ruina y destruye nuestra fe. Ok, habiendo comentado eso, habiendo dicho eso, vemos en el capítulo 7, estamos viendo ahora cómo el Espíritu Santo se manifiesta en Juan. Vamos, en el capítulo 4 hemos visto cómo nos convierte en vasos portadores del agua, fuentes de agua, vida. En el capítulo 7 vemos de que el Espíritu Santo en nosotros nos toma esa agua, esa fuente de agua que produce vida en nosotros, y nos hace nacer de nuevo, y produce, y esto es importante, coge esa agua, pero en vez de dejarla en nosotros, produciendo agua para nosotros, agua para que yo viva, la convierte en un río de agua viva que fluye hacia el exterior, para bendecir a otros, para traer bendición, para traer vida a otros. En otras palabras, o por decirlo de otra forma, podríamos llamarlo el testimonio. Te conviertes en un testimonio vivo del poder de Dios. Muchos creyentes se conforman con ser una fuente de agua viva, tener vida propia. Yo he nacido nuevo, yo soy cristiano, se acaba ahí. Pero si nos sometemos al Espíritu Santo, tarde o temprano en nuestras vidas, tarde o temprano no, sino que es inevitable que el Espíritu Santo coja esa fuente de agua y la convierta en un río, que no pueda nuestro ser, nuestro espíritu contener esa fuente. Tiene que salir de alguna forma. Si hemos nacido de nuevo, nos hemos enamorado de Cristo y estamos llenos de esa vida, que es la fuente de vida que Jesús le comentó a la samaritana, tiene que fluir de nosotros, convertirnos en un testimonio. Donde quiera que vayamos tiene que producir vida, como he dicho antes. A veces no nos damos ni siquiera cuenta. Pero si estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, conscientes del poder de Dios en nuestras vidas, conscientes de que Él está en nosotros, de que somos el vaso, el templo del Espíritu Santo, y de que, como vimos la semana pasada en Ezequiel, del templo de Dios que somos nosotros, fluye ese río que trae vida, trae vida donde quiera que vaya. Entonces, conscientemente o inconscientemente, vamos a producir vida con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra vida cambiada para que se asemeje más y más a Cristo, que la gente cuando habla con nosotros pueda decir: hemos sido bendecidos, o he salido edificado de esa conversación con esta persona, con este creyente. Es como si hubiese tenido un encuentro con Cristo, etcétera, convicción de pecados, y todo lo demás que es el resultado
del Espíritu Santo. Tiene que haber una expresión de vida, porque somos un testimonio de vida. Es por eso que todo creyente quiere, aunque tú digas yo no tengo un testimonio, todo creyente tiene un testimonio vivo. ¿Cómo te ha cambiado el Espíritu Santo a ti? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado ese fluir del río de Dios en tu vida? El Espíritu de Dios tiene que fluir hacia afuera produciendo vida. Porque donde quiera que fluya ese río, ahí tiene que haber una expresión de libertad, de vida. Y ese es el resultado de estar habitados, saturados y llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que vivir de una forma consciente, ¿ok? Ahora, cuando hablo de una forma de vivir conscientes del Espíritu Santo, quiero hacer un paréntesis pequeño ahí, que tengamos cuidado con eso, ¿ok? Porque es muy fácil, mejor dicho, tenemos que vivir por fe. Nuestra vida como creyentes es vivir por fe. Y es muy fácil cuando hablamos de estar conscientes o de sentir el Espíritu o de recibirlo, de que cuando lo recibo hablo en lenguas o no hablo en lenguas, pero esa conciencia en muchos creyentes se convierte en un estorbo para la fe. No sé si me entendéis o no. Porque en vez de seguir viviendo por fe, después de haber sentido algo, creen que su relación con Dios y su relación con el Espíritu Santo tiene que ser siempre, constantemente, sentir, 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 sentir. Creemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo está contento y está obrando nuestras vidas cuando nosotros estamos contentos y estamos sintiendo su presencia, estamos sintiendo su unción, estamos, qué sé yo, por dar ejemplos, gozándonos, danzando el Espíritu, todas esas cosas. Creemos que cuando estamos nosotros gozándonos en el Espíritu es porque el Espíritu Santo está gozándose. Y cuando no sentimos nada es porque el Espíritu Santo está apagado o está quieto o no está obrando. Y no es así, ¿ok? Es así en parte, pero no totalmente, porque aunque no sintamos nada, nos vamos a dar cuenta, como el ejemplo que dije antes de la oración y de nuestro testimonio, nos vamos a dar cuenta que muchas veces la obra más efectiva que el Espíritu Santo hace a través de nosotros es aquella que está oculta de nosotros mismos incluso, que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está usando. Sin embargo, la gente está cambiando a nuestro alrededor, están naciendo de nuevo, se están preguntando, diciendo: ¿qué tengo que hacer? Me falta algo, cuéntame. Que cuando estamos orando y no sentimos o no vemos ese resultado, esa respuesta, el Espíritu Santo está obrando, aunque no nos enteremos. Me estoy explicando, ¿no? Y aquellos como yo que llevamos muchos años predicando, a veces nos desanimamos porque estoy predicando y estoy enseñando este tema y parece ser que nadie cambia, que nadie lo acepta, que nadie lo recibe, que todo sigue igual. Pero nos damos cuenta después de años incluso que alguien nos escribe, nos llama por teléfono, nos manda un WhatsApp. Ok, y eso me ha pasado a mí personalmente en los últimos 6-7 meses. Que alguien te manda un mensaje y dice: pastor, ¿te acuerdas tal y tal año cuando tú viniste a visitarme a mi casa y me dijiste esto y esto y esto? Y yo digo: sí, me acuerdo. No digo nada, pero me acuerdo, lo pienso. Me acuerdo y fue lo más frío y lo más que he vivido en mi vida. Porque fui a compartir la palabra, me fui de esa casa sin haber visto nada, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, me llaman años después: el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor hizo esta obra en mi vida, esto y esto y esto.
y así muchos ejemplos más. Cuando no nos damos cuenta, a veces o casi siempre es cuando el Espíritu Santo está obrando de una forma más efectiva en nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos por tener cuidado entonces de que el río del Espíritu Santo no está ahí para el disfrute nuestro, sino para traer vida a todos los demás. El Espíritu Santo. Otra cosa, otra obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida la vemos en Juan 7:39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús aún no había sido glorificado. O sea que vemos que el Espíritu Santo está muy estrechamente relacionado con la cruz de Cristo, la cruz que nosotros incluso debemos llevar. ¿Cómo sería glorificado Jesús? ¿Cuándo sería glorificado Jesús? ¿Qué hacía falta para que Cristo Jesús fuese glorificado? Para que me entendáis mejor. ¿Cómo fue glorificado? ¿Okay? Y nos da, la palabra de Dios es bien clara y nos enseña que Cristo Jesús fue glorificado en la cruz. En la cruz. El apóstol Pablo dice, me gloriaré más bien en la cruz de Cristo. Ahí en la cruz de Cristo venció a Satanás. En la cruz de Cristo venció al pecado. En la cruz de Cristo te transformó a ti y a mí. En la cruz de Cristo llevó mis enfermedades. En la cruz de Cristo llevó nuestros pecados. En la cruz de Cristo nos redimió. En la cruz de Cristo venció al diablo. En la cruz de Cristo tenemos justicia, tenemos salvación, tenemos poder. Y es ahí, en la cruz de Cristo. Y te darás cuenta de que en todo momento, incluso allá en el cielo, la cruz de Cristo y lo que Cristo Jesús hizo en ella no pierde autoridad y no pierde importancia. Me acuerdo del pasaje donde Juan dice, y escuché a un león detrás de mí, el rugir de un león poderoso detrás de mí. Cuando me di cuenta, vi a un cordero como inmolado, moviéndose, el Cordero de Dios. Y cuando pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que lleva en sus manos las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Se mueve entre los candelabros, entre el candelabro, 7 candelabros, las iglesias. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Como he dicho, es parte de lo que dije en la semana pasada, que hasta que no llegamos a cero, hasta que no llegamos a morir a nosotros mismos, el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegamos a estar muertos a nosotros mismos, a considerarnos muertos, es cuando el Espíritu Santo. Es por eso que es importante que en nuestra vida aprendamos a través de las circunstancias de que cada nivel, por así decirlo, y espero que entendáis esto, porque hay que entenderlo espiritualmente. Aquellos que lo han vivido y han pasado por esto sabrán lo que estoy diciendo, pero cada nuevo nivel de muerte es una nueva llenura del Espíritu de Dios. ¿Ok? Está claro, cada nivel de muerte. A veces llegamos a cierto lugar en nuestra vida cristiana y como estamos estudiando y creemos que hemos llegado, ya estoy, todo va bien, todo está color de rosa, todo perfecto, estoy moviéndome en el poder, en la unción de Dios. Y de repente el Espíritu Santo nos habla y nos diga, quita esa capa, orgullo, vanidad, vanagloria, autosuficiencia. Tenemos que morir otra vez. Es un día a día. Tomar, el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz cada día. Y cada muerte, cada nuevo nivel de muerte, cada
capa que quitamos de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida que crucificamos porque queremos que Cristo se vea más y más en nosotros y se manifieste con más gloria y poder, es una nueva llenura del Espíritu Santo y lo vas a ver en tu vida. Como le dijo Dios a este Zorobabel, no es por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu. Mantengamos esa relación con el Espíritu. Mantengamos esa conciencia del Espíritu Santo. Aprendamos a enfocar nuestra mirada en Él y a entender que Él es Dios y que lo necesitamos en nuestra vida y que Él va a glorificar a Cristo Jesús en nosotros si nosotros lo dejamos. Bien, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver algunos de estos aspectos y del Espíritu Santo en la vida de Cristo y cómo quiere formarlas en nosotros también, cómo necesitamos que sean formadas en nosotros. Padre, te doy gracias por la palabra, te doy gracias por el Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, porque tú estás obrando en nosotros, aunque no lo veamos a veces y aunque no nos demos cuenta. Estás moldeando a Cristo en nosotros, Señor. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu nos lleves a ese someternos más y más a ti, a ver tu mano obrando en nosotros, a ver el poder de tu resurrección, al darnos cuenta que por cada prueba que pasamos victoriosos porque estamos firmes, confiando en la palabra de Dios y no en nuestra fuerza, vamos a ver otro aspecto más, otro nivel más, por así decirlo, Señor, de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Te doy gracias y declaro una bendición sobre todos aquellos que me escuchan y escuchan este estudio en el nombre de tu Hijo. Amén.